¿Qué tal, querida familia? Les saluda aquí nuevamente su hermano y amigo José Núñez en otro tremendo episodio de Simplemente Biblia, familia. Y hoy, religión u obediencia, parte 2, familia. Y hoy estaremos hablando de el don de lengua. Vamos a ver si es como se ha vuelto tan popular en el mundo evangélico o es como lo dice la Biblia. Y antes de comenzar, siempre tengamos en cuenta algo, que el principio bíblico a seguir es obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos de los Apóstoles 5:29. Eso lo dijo Pedro. Hay que hacerle caso a Dios y no al hombre. Está bien, el hombre puede hablar muy bonito, pero si no habla conforme a esto, entonces se echa por tierra todo. ¿Está bien? Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos con la magia de Simplemente Biblia. ¿Está bien? Así que en el nombre de Jesús, vámonos desde ya con el texto que en alguna oportunidad tuve la oportunidad de sentarme con un amigo o un hermano evangélico y me citó Segunda de Corintios, el capítulo 14, Primera de Corintios 14, ¿verdad? Y el versículo 2, para dar por sentado de que sí se puede hablar en lengua, jaca, maca, racataca, y que la tiene larga y la tiene corta y no sé qué. Entonces vámonos allá con eso. Dice Primera de Corintios, capítulo 14, el verso 2, dice, voy a leerlo como me lo leyeron a mí. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Listo, ahí terminó el texto para él, ¿no? El texto dice así, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterio. Y aquí voy con una palabrita interesante, ¿verdad? Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, según. Si usted está en un púlpito y le está predicando no a Dios, sino a los hombres, ¿para qué vas a hablar en lengua? Pregunto yo, ¿no? Le preguntaría. Porque no tiene sentido si que el texto está diciendo que cuando hablas en lengua no le hablas a los hombres, sino a Dios. Ah, ¿puedes hablar en lengua? Sí, pero con Dios, no con los hombres. ¿Por qué? Porque nadie le entiende. Miren el sentido de esto real. Y ahora, dice, y por el Espíritu habla misterio. Habla. La palabra griega, búsquenla para que vean, la leo. Predicar, dar a conocer algo, explicar algo. ¿Ve? Ese es el sentido de esto. Y aquí es donde vengo. Vámonos a seguir en el capítulo 14, que se lo recomiendo que lo lean todo, para que vean que lo que Pablo está dando a entender a los corintios es que había ese problema del don de lengua, como lo hay hoy en la iglesia evangélica. Es lo que le está haciendo, es un regaño a los evangélicos por estar usando el mal uso del don de lengua. ¿Está bien? Y lo están haciendo es al revés y no al derecho. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 4. El que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Ah? El que habla en lengua se edifica ¿qué? A sí mismo, pero el que profetiza a la iglesia. Entonces, si estamos en la iglesia y estoy predicando, ¿qué necesidad tengo de hablar en lengua? Si estamos en el mismo idioma, que ese es otro asunto, ¿no? Así que quisiera que todos vosotros hablareis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Ay, 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 mire lo que está diciendo Pablo. Es más provechoso el que profetiza que el que habla en lengua.
Mire lo que está diciendo Pablo aquí, está tremendo. Y mire lo que dice ahora el verso 9. Así también vosotros, si por la lengua no dijeres palabras comprensibles, ¿cómo entenderéis lo que se habla? Porque estaréis hablando al aire. O sea, si usted no dijera nada comprensible, nada que se entienda, nada que edifique, entonces usted le está hablando al aire. Entonces de nada sirve que usted esté hablando en inglés a personas que hablan en el español, que entienden en el español. O que usted esté en Francia, ¿verdad? Y usted esté hablando el español, si nadie te entiende. Ese es el punto real del don de lengua. Pero voy a seguir, porque mira ahora lo que va a decir el verso 10. Tantas clases de voces, dice la mía, y otra dice de idioma, hay quizás en el mundo, y ninguno carece de significado. ¿Qué dice? Que hay muchos idiomas y ninguno carece de significado. O sea, todos tienen un significado. Todo significa algo para dar a entender algo. Si todo significa algo, y aquí les recomiendo a mis hermanos, porque tengo muchos hermanos, amigos evangélicos, que graben a su pastor, a su pastora, cuando estén hablando en lengua. Y después ese audio pásenselo a la inteligencia artificial y pregúntenle si es un idioma existente. Porque aquí está diciendo el texto que ninguno carece de conocimiento. O sea, tiene que ser un idioma existente. No es que es algo al azar. Jaca, maca, racatá, barriun, chachú. No. No es idioma inventado. Que eso es del diablo, familia. Mire lo que dice el verso 11. Pero si no entienden el significado de la voz, seré un extranjero para el que habla y el que habla un extranjero para mí. Ahí está, ahí lo está diciendo claro el texto. O sea, la persona que se para ahí, jaca, maca, racatá, es un extranjero para mí. ¿Y de qué me está sirviendo yo escucharlo? Para eso me paro y me voy a mi casa. O me pongo a estudiar la Biblia por sí solo. ¿Me entienden? Ese es el regaño que le está dando Pablo. Entonces, voy a Francia, a una iglesia en sábado, y empiezan a hablar en francés. No voy a entender nada. Tengo que irme a la sala donde es para los latinos, para el habla española. ¿Ves? Para yo poder entender y estar en la misma sintonía. Si no, le está hablando al aire y yo no voy a entender nada. Mira lo que dice el verso 13. Por lo cual, el que habla en lenguas, ore para que pueda interpretar. ¿Cómo? El que habla en lenguas. Y la palabra lengua es glosa, la glosolalia. El don de lengua es cuando a ti se te permite, escuche bien, cuando a ti se te permite hablar en otro idioma que aunque existente, para ti es desconocido. Me explico. Yo no hablo el inglés, no hablo el francés, el brasileño, el portugués, ¿no? Y voy a Estados Unidos y no sé hablar en inglés, no lo domino, pero tengo mi intérprete a un lado y mientras estoy predicando, surge que empiezo a hablar en inglés y todo el mundo me entiende a mí. ¿Ve? Eso es la glosa, que de ahí viene la palabra, el don de lengua, el don de la glosa, el don de poder hablar en otro idioma que tú no dominas. Para ellos, yo voy a Francia y se me da el don de lengua para yo hablar en francés. Ese es el verdadero don de lengua. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Ahora, ¿por qué Pablo lo está metiendo dentro de los últimos dones y como que pareciera que no es importante? Y miren por qué, miren. Vámonos a 1 Corintios capítulo 12.
Dice, voy a leer del verso 29 al 31. Primera de Corintios 12, del 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Acaso todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Acaso todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Y dice el 31, anhelad pues los mejores dones, pero aún muestro un camino más excelente, familia. ¿Qué le parece eso? Procuren los mejores dones. ¿Y cuáles son? Los de predicar, el apostolado, de maestro, o sea, de enseñar. ¿Ves? ¿Por qué el don de lengua no es tan importante en la sociedad de hoy? No estoy diciendo que no sea importante, sino tan importante. ¿Por qué? Porque usted hace un curso de inglés en Open English, vaya con sea Duolingo y vaya a la publicación para ello, pero hace un curso y aprendes a dominar el idioma y te vas a Estados Unidos y lo hablas común y corriente y no pasó nada. ¿Me entienden? Ahora, vas ¿cómo se llama? Haces un curso de francés y dominas el idioma. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Entienden? Ahora, mire lo que sigue diciendo, porque no he terminado con 1 Corintios 14, familia. Dice el verso 14, porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Cómo queda mi entendimiento? ¿Me edifiqué de algo? Nada. ¿Valió la pena? No, familia. ¿Entiende? Ahora mire lo que dice el verso 16. Porque si bendices con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia el que ocupa el lugar del simple oyente si no sabe lo que dices? O sea, el que está en la banca, el feligrés, el miembro de iglesia que te está escuchando, ¿cómo va a decir el amén si no está entendiendo lo que estás diciendo? Y créanme que yo lo he vivido. ¿Por qué? Porque yo he estado en las comunidades indígenas del oriente del país, donde me ha tocado predicarle a mis hermanos indígenas, pero he llegado temprano para la alabanza, la escuela sabática, el repaso de la lección, y me ha tocado escucharlos a todos en el idioma Pemón, que es el idioma indígena de aquí del oriente del país. Y mi esposa y yo, o sea, ¿cómo decimos amén? No, si no entendemos nada y nos toca es hablar entre nosotros dos. Por lo mismo, porque no entendemos. ¿Ve? Ese es el don de lengua. Mira lo que sigue diciendo Pablo, verso 18. Doy gracias a Dios de que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para instruir a otros que 1000 palabras en lengua. ¿Le está dando un regaño, sí o no? O sea, yo hablo más que todos ustedes, ¿qué les pasa? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 con entendimiento. Porque era un problema el don de lengua, como lo hay hoy. Que piensan que porque habla en lengua, ahí está en el espíritu. Ese sí es espiritual. No, familia. Eso no es así. El don de lengua se utiliza cuando Dios dispone dar el don para transmitir algo, dar a conocer su mensaje para el que está escuchando. No es al revés, no es para confundir. ¿Entiende? Y mire lo que dice ahora el verso 27 y 28. Si alguno habla en lengua, que sean 2 o más 3 por turno y un intérprete. O sea, habla en lengua, pero que uno interprete lo que él está diciendo, para que todo el mundo se edifique, para que todo el mundo entienda. Ese es el verdadero don de lengua, familia. Ese es el verdadero don. No ponerse a gritar 4 palabras ahí sin entendimiento, y muchas de esas que no tienen ni siquiera un idioma existente, sino puro parloteo para decir, ay, sí, yo hablo en lengua. No, familia, porque te vas a perder con el diablo. Todos vamos a ser juzgados por Dios. Y estamos echando a perder a la iglesia por eso.
por estar diciendo que sí, sabemos hablar lengua. No, ese no es el verdadero don de lengua. Mire, como dice el verso 33, porque Dios no es de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dejen el desorden, familia evangélica. Eso es un desorden lo que se forma en esas iglesias, con esa gritadera, con todo eso. Por eso el verso 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden, no de desorden, de esa gritadera, jaca, mácara. No, familia. Y ahora sí, quiero que vayamos al verdadero don de lengua. Y les cuento una historia con eso. En una oportunidad, un pastor vino al oriente del país, a una comunidad indígena, y a la mitad de la semana, por supuesto, él tenía su intérprete. Él hablaba el castellano, el español, y el intérprete traducía al pemón, ¿sí?, de los indígenas. Y a mitad de semana, el pastor dijo unas palabras y todo el mundo quedó como impresionado. El intérprete se quedó callado y el pastor decía, pero ¿por qué te quedas callado? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no le dices lo que acabo de decir? Y entonces el intérprete le dijo, pastor, ¿no está entendiendo lo que pasó? Y él, no, diga, ¿qué pasó? Es que le estamos escuchando en nuestro idioma el pemón. ¿Ve? Ese es el verdadero don de lengua, familia. El cuando es un idioma existente, pero desconocido para mí, para la persona que lo está predicando. Y se da para que todos en la iglesia lo puedan entender. ¿Está bien? Ese es el verdadero don de lengua. Y mire, voy a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Porque sí existe el don de lengua, pero el derecho, el verdadero, que es este, no es al revés. Dice el capítulo 2, ¿verdad? Que se derrama el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice el verso 3, y se le aparecieron lenguas como de fuego y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ahí está, lenguas, la glosa. Se le repartieron idiomas. Eso es lo que quiere decir ahí la palabra glosa, lengua, el don de lengua. Se le repartieron y dice el verso 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu le concedía hablar. Hablar, la palabra la leo, dar a conocer algo, predicar, explicar algo. ¿Ve? El don de lengua es para la leo, para explicar algo, para predicarle a alguien, para darle a conocer a alguien algo. Y en este caso, como podemos ver ahí había de Capadocia, de Poncio, de Asia, de Frígida, de Pánfila, de Egipto, de Cirene, ¿ve? Hasta de Asia. ¿Por qué? Porque habían personas de diferentes idiomas existentes. Y es por eso que se le da el don de lengua, para hablar en los idiomas de ellos. Y es por eso que después, miren lo que dice el verso 6, dice, y cuando ocurrió el estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. ¿Dónde lo estaban escuchando? En su propia lengua, en la lengua de aquellos. De repente llegaron franceses, italianos, rusos, alemanes, ingleses, y cada uno empezó a hablar en un idioma de los que estaban ahí presentes para dar a conocer el mensaje de Cristo Jesús. En el idioma de ellos, no al revés, no como hacen hoy, que por eso que lo estoy trayendo a cabalidad hoy, de que hoy se paren jaca, maca, racataca, barrucha, aquí, cherná. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si tú eres castellano y yo soy castellano, ¿por qué me estás hablando en otro idioma? Y mucho menos que no existe. Ese es mi punto. No necesitamos el don de lengua para dar a conocer el mensaje de Cristo Jesús y de la cruz. Ese es mi punto, familia.
Por eso es que Pedro más adelante en Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted verá si le hace caso a Dios en su palabra o sigue buscando la tradición del hombre y perdido hablando en don de lengua de mentira. Porque todo eso es una mentira, eso es una farsa. Me disculpan, pero así lo dice la Biblia. Eso no es como lo acabamos de enseñar. Ahí está, lean 1 Corintios 14 completo. 1 Corintios 12 está diciendo que el don de lengua es uno de los últimos, que no es tan importante, tan relevante en el día de hoy. Entonces, vamos a poner en práctica esto, familia, porque si usted no pone en práctica esto, se pierde en su religión. Por eso dije al principio, religión u obediencia. O usted sigue en su religión y se pierde, o usted empieza a obedecer a Dios y se salva. ¿Entiende? A obedecer, familia, lo que Dios dice en su palabra. Así que nos despedimos. Dios me le bendiga, Dios me les guarde y hacer caso, pues, de lo que Dios dice. Chao, chao, familia. Dios me le bendiga y me les guarde.